Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula El Mar Carmesí. Los océanos de Agea son el lugar al que van los desamparados para recordar cómo era estar completos. Atrae a los que pertenecen al mar, a aquellos cuyas pieles son castigadas por los implacables soles gemelos de Agea y cuyos recuerdos de tierra firme es mejor dejar en el olvido. Los vientos se levantan y traen con ellos el toque salino de aquello que actúa como un abismo. Mientras nuestra nave, la Misericordia de Heiren, se desliza sobre las aguas, yo miraba hacia las olas, con los brazos apoyados sobre las barandillas superiores del perímetro del barco. El océano es de una tonalidad verde, el cual refleja el cielo, que es siempre tímido, que tiñe a Agea de un tono jade exuberante, que hace que los soles gemelos jamás dejen de resaltar. Se dice que, mientras más tiempo uno mira las profundidades del agua, más probable es que algo te devuelva la mirada. Por eso, es una costumbre que roza la tradición que los marineros eviten mirar el agua, desviando la vista hacia el cielo, pues los monstruos que habitan las entrañas del mar de Agea son implacables y toman el más breve destello de atención como un acto de profundo desprecio. Aún así, no aparté la mirada del agua. No lo hice hasta que la tripulación pasó junto a mí cargando montones de carbón para la cámara de combustible. La cámara estaba del otro lado del barco, sin embargo, lo llevan hacia la proa y eso me hizo seguirlos. Caminaban arrastrando los pies, con piernas arqueadas, la piel verde y gris tensa sobre huesos que estaban lejos de ser frágiles. Se detuvieron en el pasillo que llevaba a la proa, con los montones de carbón en las manos. Los nativos de Agea permanecían inmóviles, con una expresión de dicha impregnada de un anhelo inconfundible grabado en sus rostros mientras contemplaban la proa. Allí estaba una mujer humana. Lo supe porque los humanos tenían una cualidad distintiva, una firmeza en su postura que hablaba de su capacidad para adaptarse a la vida en el mar a pesar de haber nacido en tierra. Llevaba un vestido gorembea, era largo y fluido, lleno de pequeños sacos de aire entre cada una de las costuras que aseguraban que flotaría en caso de que las aguas la reclamaran. Su piel era pálida. Los nudillos los tenía blancos de tanto apretar el paraguas que sostenía sobre una cabeza llena de cabello oscuro que le caía hasta la base de la espalda. Es como un poema que nadie ha escuchado jamás, y sin embargo, existe. No hace falta recitarlo porque todos lo conocemos. Eso es belleza. Existe, y uno lo reconoce con solo una mirada hacia adentro, dijo un trepador de mástil mientras sujetaba un trapeador con sus largos dedos verdes. Si pudiera pedir un solo deseo, sería tener aunque sea un solo mechón de su cabello, dijo entonces un cargador de carbón con los brazos cargados de sacos, pero con la vista fija en la mujer a pesar de su gran esfuerzo. Yo he salido con mujeres más atractivas, dijo un escudero del capitán, y los marineros a su alrededor simplemente lo tomaron, miraron para ver que no hubiera nadie que los pudiera ver, y luego lo alzaron por los hombros y lo arrojaron por la borda. La muerte no era algo raro en los mares de Agea, fue el tema de conversación en el barco durante bastante tiempo. Algunos decían que era una capitana en formación, allí para poder observar el funcionamiento de la nave en ese viaje en particular, con un permiso para tomar el mando en el viaje de regreso. Algunos aseguraban que era una contrabandista, presente para supervisar el transporte de mercancía ilícita que solo el capitán conocía, aunque milagrosamente también la tripulación lo sabía. Otros decían que huía de un esposo con el que había sido comprometida. Algunos más afirmaban que estaba de luto por la muerte de un amante y que encontraba consuelo en una experiencia cercana a la muerte, pues esto la llevaba cerca de él. Yo pensaba que lo último debía de ser cierto. Solo un tonto se aventuraría voluntariamente al mar de Agea esperando una travesía tranquila.
Casi siempre había bajas al navegar por estos mares. Algunas ocurrían porque eran arrojados por la borda, lo cual pasó varias veces en este viaje en particular, cuando un ojeador terrestre comentó sobre el aire de superioridad de la humana, algo que consideraba fuera de lugar en un barco lleno de hombres. Lo ataron mientras dormía y lo lanzaron al mar vestido con un traje de gala, tacones incluidos, como los que suelen usar las mujeres humanas. Había un joven limpiador de cubierta que tuvo el placer de pararse junto a la mujer humana mientras ella tomaba su tiempo contemplando el mar una mañana en particular. Esa vez, en lugar de su paraguas, llevaba un sombrero de ala amplia. Era ancho y de un color verde. Lo usaba para poder protegerse de los soles abrasadores. Una ráfaga de viento se llevó el sombrero, volando por encima de su cabeza y arrojándolo al mar. El limpiador de cubierta saltó tras de él y cayó al agua con el sombrero aún en la mano. Fue la única vez en todo el viaje que la tripulación se esforzó por rescatar a alguien del agua, pero mientras arrojaban cuerdas para subirlo, empezaron a pelear entre ellos por el privilegio de ser quien le devolviera el sombrero a la mujer. Provocaron tal alboroto que el mismísimo capitán, el gran Diente Amarillo, salió de su pozo para resolver la disputa, proclamando que nadie le devolvería el sombrero a la mujer excepto él. Entonces, la tripulación simplemente soltó las cuerdas a medio izar, dejando que el hombre se ahogara con el sombrero de la mujer aún en las manos. Dijeron que si el capitán era quien iba a devolverle el sombrero, entonces que él rescatara al joven. Todas esas muertes no significaban nada. Por eso, los registros de conteo de cabezas a bordo rara vez son algo en lo que alguien se enfoque. Una riña trivial podía hacer que un hombre terminara por la borda. Aquí a nadie le importaba, porque todos enfrentaban la muerte de todas maneras. Las muertes eran una ofrenda a la única y verdadera causa de muerte en los mares de Agea, los leviatanes sangrientos. Una vez que un barco divisaba la aleta dorsal de un leviatán emergiendo de las profundidades de las aguas, la tripulación caía en un estado de desapego mórbido. Uno simplemente se quedaba donde estaba al recibir la noticia de que se había avistado a un leviatán. Significaba una muerte instantánea, pues la hostilidad de esas bestias marinas era conocida en toda la galaxia. No dejaban barcos a flote ni tripulaciones con vida. Y bueno, así es como era. Pero de esto surgió una tradición. Muchos creían que mientras más miembros de la tripulación fueran arrojados al mar, menos probabilidades había de que emergiera un leviatán, como si su necesidad de muerte hubiera sido saciada de algún modo con las ofrendas. Yo estaba en mi hamaca bajo cubierta, con el acostumbrado murmullo sobre la mujer humana corriendo entre quienes aún no lograban dormir, y entonces un tripulante, el encargado de trazar el mapa marítimo de Diente Amarillo, dijo algo que hizo que todos despertaran, y quienes aún no dormían saltaron de sus mantas de un brinco. Seguramente se están preguntando por qué el mar está tan peligrosamente calmado, dijo el cartógrafo. Eso es porque no estamos navegando en curva por los rápidos tormentosos. Estamos yendo en dirección contraria. Vamos directo al círculo sangriento. ¡Tonterías!, gritó otro tripulante, lo bastante fuerte como para despertar a quienes aún dormían. ¡Eso es absurdo! Nadie en su sano juicio se acercaría siquiera a 1000 clics del círculo sangriento. Es el terreno de apareamiento de los leviatanes. Todos se agruparon y me vi obligado a unirme para poder oír lo que el cartógrafo tenía que decir. Aquí viene la parte divertida, continuó el nativo de Agea, con sus ojos amarillos como cuentas y los 2 orificios nasales de los que escurría moco sin parar. El capitán, el viejo Diente Amarillo en persona, tiene órdenes de llevar a la mujer humana al círculo sangriento, órdenes directas de la armada de élite. Hubo un momento de silencio y entonces un tripulante lamentó: maldición, tendremos que matar a la mujer. Hubo
asentimientos y murmullos que decían que sí, que había que hacerlo, pero podía ver en sus rostros, esos que la habían contemplado incontables veces mientras ella se mantenía en su sitio habitual en la proa, que sus caras enamoradas, hechizadas, estaban bastante renuentes a hacer lo único que sabían que debían hacer si querían vivir un día más. Cuando los soles gemelos de Agea se alzaron sobre el cielo de Jade y la mujer humana se encontraba en su sitio habitual en la proa, la tripulación se reunió a su alrededor. Cada marinero hacía su deber, pero sus ojos estaban clavados en ella. Llevaba el mismo vestido cosido con aire, pero esta vez no llevaba sombrero ni paraguas. Yo era el que estaba más cerca de ella, ya que mi tarea del día era pulir el espiral del timón que facilitaba el deslizamiento del barco sobre las olas. En ese momento entendí la renuencia de la tripulación para ejecutar su plan. Era simplemente maravillosa de contemplar. Traía una paz a la vista, sobre todo cuando sus ojos azules me dirigieron una simple mirada. Sentí que el corazón se me encogía dentro del pecho y me llenó una gran tristeza al pensar en la inminente muerte de esta mujer. La tripulación estaba ocupada, puliendo, limpiando, atando sogas. Se aseguraba de que su trabajo los acercara más a ella, más cerca del momento en que todos la tomaríamos y la lanzaríamos por la borda, antes rompiéndole el cuello para que no sufriera el ahogamiento. Eso era un acto de piedad, así se había acordado la noche anterior. Pero justo antes de que alguno de nosotros pusiera una mano sobre la mujer, con voz clara, ella por fin dijo: Por fin. En ese momento sonaron las bocinas estridentes del ojeador terrestre. Allá arriba, en lo alto del mástil de titanio con su plataforma de observación en la punta, el ojeador gritaba las mismas palabras una y otra vez. Entonces vimos las aletas dorsales de color verde oscuro, no de uno, sino de 4 toros leviatanes cortando las olas en dirección hacia nosotros. ¡Carajo, carajo! ¡Leviatanes sangrientos! ¡Leviatanes sangrientos!, chillaba la tripulación uno tras otro. Estábamos, en efecto, en el círculo sangriento, el cinturón de leviatanes donde se congregaban para aparearse, y habíamos perturbado las aguas con los motores de nuestra nave, llamando a las bestias para que destruyeran todo lo que amenaza su estado tranquilo. ¡Nos mataste, estúpida perra! ¡Nos mataste!, exclamó uno de los tripulantes. Soltó su trapeador y se lanzó hacia la mujer con intención de arrojarla por la borda, pero un disparo de plasma en la cabeza lo hizo colapsar sobre la cubierta, con su sangre verde rosado formando un charco alrededor del cráneo destrozado. El capitán Diente Amarillo bajó su rifle de plasma. Toda la tripulación se reunió en la proa. Incluso aquellos que estaban en las cámaras de motores abandonaron sus puestos, al igual que los paleros de carbón. Todos los ojos estaban fijos en el capitán, en la mujer y en el cuerpo del tripulante muerto. Nadie quería mirar a los leviatanes, aunque se acercaban y ya no había nada que se pudiera hacer al respecto. «Es hora, mi señora», dijo el capitán Diente Amarillo. Le entregó un dispositivo que parecía un collar, pero que brillaba con los signos de moduladores mecánicos de voz. La mujer humana se colocó el modulador sobre la garganta. Luego extendió los brazos a sus lados y cerró los ojos. Que nadie me interrumpa, dijo con una voz que simplemente nos calmó a todos. Resonó desde los altavoces de ventilación hasta los dispositivos de eco bajo el agua y la bocina del puesto del ojeador. Los leviatanes se acercaban y mientras lo hacían, sus tentáculos y garras desgarraban las olas, espumando violentamente todo a su alrededor, mientras sus cabezas gigantescas, con dientes cerrados del tamaño de 3 hombres, emergían de la superficie del mar.
La tripulación permanecía firme, mirando a la mujer. Incluso ante la muerte, los hijos del mar respetaban sus normas. Uno no mira las aguas porque aquello que mora dentro podría devolverte la mirada. Y entonces, la mujer comenzó a cantar. Su voz golpeó el aire como una campanada lanzada a través de la mismísima eternidad. No era un canto humano, al menos no del todo. Lo que brotó de su garganta era demasiado vasto, era demasiado antiguo. Cada nota parecía desplegarse con el peso de civilizaciones perdidas entre la espuma del mar y el paso del tiempo. Su voz era ópera, sí, pero no de la clase que se entona en salones de mármol por sopranos en galaxias empolvadas y olvidadas. No, la suya era la ópera de los leviatanes, de tronos cubiertos de percebes y catedrales abismales construidas en la oscuridad aplastada por la presión. Llenaba el aire con un perfume hecho de tristeza y asombro. Comenzó con un tono tan bajo y doloroso que las olas mismas parecieron calmarse. Sus labios se separaron y su boca brotó una sílaba temblorosa, extendida, y era tierna como una herida. Una sola nota de soprano se alzó y se rompió, ondulando por el cielo y cayendo sobre la tripulación como un sueño que no sabían que habían estado soñando. Todos los marineros quedaron completamente inmóviles. Incluso el polvo de carbón suspendido en el aire parecía asentarse a su alrededor. El capitán, Diente Amarillo, cayó de rodillas, no por dolor ni por fe, sino por algo que se le parecía. Era reverencia. Su rifle cayó como un estrépito. Las lágrimas brotaron en los bordes de sus ojos enrojecidos por la sal que hacía mucho tiempo no parpadeaban. A mi alrededor, los marineros lloraban, no con sollozos, sino con una reverencia silenciosa que se filtraba en lágrimas. Uno susurraba una oración sin saber a qué Dios se dirigía. Otro presionaba la frente contra la cubierta, murmurando el nombre de una hija muerta hacía ya mucho tiempo. Los leviatanes se acercaban, con sus garras alzando muros de espuma y sus aletas dorsales separando el cielo del mar. 4 bestias colosales, cada una capaz de reducir a astillas nuestra nave, la Misericordia de Aren, con un perezoso movimiento de su cola. Y aún así, ella seguía cantando. Ahora, sus brazos se movían, no con violencia, sino con la gravedad paciente de la marea y de la luna. Sus manos pintaban el aire con gestos demasiado preciosos para ser insignificantes, demasiado elegantes como para ser comunes. Y lentamente, los leviatanes comenzaron a desacelerar. El más grande de ellos, con piel como vidrio de tormenta y ojos de color de soles eclipsados, de repente emergió medio cuerpo fuera del mar, una sinfonía de percebes crujiendo al despegarse de su lomo. Su rugido habría hecho trizas nuestros huesos de haber abierto la boca, pero no lo hizo. Se quedó ahí, quieto, escuchando. Todos estaban escuchando, y un temblor recorrió las aguas, no del tipo que precede a un desastre, sino del que le sigue. Era como un escalofrío tras el duelo. Ella ascendía ahora por notas que no deberían de ser posibles, notas tan agudas que parecían titilar dentro y fuera de la realidad. Una cascada de sonido puro fluía desde ella, enhebrándose entre el viento, tocando a las bestias, no con un mandato, sino con una invitación. Un segundo leviatán
bajó su cuerpo monstruoso justo junto al barco. Uno de sus muchos ojos, una vastedad de ámbar fracturado, se posó sobre ella. Su movimiento se hizo más lento hasta que flotó a nuestro lado como una ballena dócil. El océano simplemente enmudeció y el aire se volvió delgado. Ella cantaba con todo su cuerpo. Sus pies se elevaron apenas sobre la cubierta. No era vuelo, no del todo, y tampoco era levitación, pero de alguna manera que no entiendo, prometía ambas cosas. Su cabello flotaba como si estuviera bajo el agua y los cielos verdes de Agea pulsaban como corrientes doradas al compás de su voz. Ahora cantaba en armonía con el mar, no por encima de él, no contra él, sino con él. Los leviatanes giraban sus cabezas en sincronía, respiraban como si fueran uno solo. Uno por uno doblaron sus extremidades, inclinaron sus mandíbulas dentadas y se recostaban junto al barco como bestias fieles esperando una orden. El capitán Diente Amarillo, aún de rodillas, habló con voz temblorosa. Habla su lengua. No es solo una voz. Ellos la han hecho suya. Y entonces todos lo entendimos. Ella era el puente entre la ruina y el consuelo. Era una mujer humana, sí, pero ahora era más que eso. Era un conducto, una misericordia más grande que el propio nombre del barco. Su canto era la ofrenda, no un sacrificio, no una matanza, era una comunión. Y justo antes del movimiento final de su canción, justo antes de que su última nota sostuviera el aliento del mundo en un tembloroso suspenso, se giró y me miró. No hubo una sonrisa, no hubo un guiño, solo una mirada que decía, recuerda. Y entonces su nota final se liberó y se alzó hacia los cielos, dejándonos. Los leviatanes exhalaron al unísono. Sus enormes pulmones estaban agitando el aire con un suspiro que parecía un trueno hecho ternura. Luego se giraron y lentamente, con reverencia, comenzaron a alejarse hacia el horizonte de jade. La canción terminó, el hechizo se rompió, pero ninguno de nosotros se movió. No hasta que la mujer se desplomó suavemente en los brazos del capitán Diente Amarillo. Él la sostuvo con una ternura impensable en un hombre cuya mandíbula estaba llena de dientes oxidados. El capitán la llevó a su camarote sin decir una palabra, y nosotros, la tripulación, nos quedamos atónitos y renacidos tras su paso. Volvimos a nuestras tareas, en silencio, humildes y completamente cambiados. Esa noche, nadie arrojó a nadie por la borda. Esa noche, después de mucho tiempo, contamos el registro de cabezas, y por primera vez en la historia de la misericordia de Haren, el número de almas a bordo fue una más que en el día anterior. Si les gustó el video, no duden en comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. Haciendo esto me ayudan a llegar a muchas más personas, alimentando al algoritmo de YouTube. Y bueno, sin nada más que decir, vamos con el agradecimiento a todos los renacuajos. De verdad, muchas gracias a esta enorme familia de renacuajos. Sin ustedes, sería prácticamente imposible para mí traerles contenido tan seguido. De verdad, se los agradezco mucho. Si alguien más quiere volverse parte de esta familia de renacuajos, le dejo el enlace para volverse miembro en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.